Paz del Señor, que Dios bendiga mucho tu vida y toda tu familia. Qué lindo es que podamos compartir juntos cada semana la palabra de Dios. Y te animo rápidamente que abramos nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 119, verso 140. Este versículo, este pasaje va a ser el, el inicio de cada uno de los mensajes que ahora estamos empezando ya esta nueva serie. Amén, hablando de la excelencia de la palabra de Dios. Y vamos a ir estudiando todo este capítulo, que está dividido en 22 estrofas, cada una de 8 versículos, tomando en cuenta estas 22 palabras del alfabeto, las 22 letras del alfabeto hebreo. Amén. Y así el salmista hizo un acróstico para poder explicar la palabra de Dios, la pureza de su palabra. Y pues en el Espíritu veamos todo esto y dejémonos también guiar por el Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 140, Salmo 119, verso 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Amén. Oremos para empezar. Amado Dios y Padre bueno eterno, te damos gracias por ese tiempo, Dios amado, por la oportunidad que nos das, porque aún, Señor, nos das la libertad, Señor amado, de poder, Señor, predicar tu palabra, tu evangelio, Señor. Y queremos, Señor amado, mi Dios, prestar oídos, Señor amado, disponer nuestro corazón y pedir, Señor amado, que nos des esa sed, Padre, bueno, de ti, de tu palabra, Señor. Así como el siervo brama por las aguas, así, Señor, queremos estar sedientos, Dios, aún en tiempos, Señor, mucho más que vivimos, Señor, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos estar fortalecidos por ti, Señor amado, y que en ningún momento, Señor, haya turbación, miedo, Señor amado, como dices tu palabra, Señor amado, mi Dios, que no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos basándonos ahora en esta porción, en este capítulo exclusivamente, el Salmo 119. Y esto nos pueda llevar a poder anhelar, así como el salmista, así lo anhela, dice tu siervo, así ama tu siervo, tu palabra. En Mateo 24:35, nuestro Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aún en las cartas también del Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que la palabra de Cristo more, dicen nosotros, en abundancia. El Señor mismo en el desierto, así también tipificando y restaurando todo aquello que Adán y Eva no vencieron en el Edén y el pueblo de Israel tampoco en el desierto, pues salió victorioso nuestro Señor Jesús en el desierto cuando fue tentado por Satanás, pero no venció toda esa tentación, y él dijo muy claramente, no solo de pan vive el hombre, escrito está, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este tiempo necesitamos de la palabra de Dios, no solamente oírla, y es lo que vamos hoy a ver. Vamos a basarnos en los 8 primeros versículos de este capítulo 119, ya la semana pasada ya habíamos visto una introducción. Entonces es necesario en tiempos malos estar fortalecidos, crecer, dice ahí, conforme a la cabeza, y esto es Cristo, dice la palabra de Dios, perseverar, dice la palabra en Hebreos, amén, y crecer, seguir creciendo en el Señor, no por conocimiento, no, sino porque necesitamos del alimento espiritual, no solo de pan, no solo de todas las cosas que están a nuestro alrededor, vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. Podemos crecer en fe. Amén. Entonces acá en el Salmo 119 se está hablando de las excelencias de la ley de Dios. Amén. Y habíamos visto un poquito también, recapitulando, que al hablar de la ley de Dios, cuando los discípulos de Jesús y aún nuestro mismo Señor Jesucristo vino y convirtió el agua en vino porque no había pureza de la ley de Dios, de su ley perfecta, que dice que es buena, sí, es perfecta, dice Romanos capítulo 7, la ley de Dios es perfecta. Y cuando se basaban en la palabra de Dios, se basaban en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los Salmos y en los profetas. Todavía no estaba el Nuevo Testamento, pero cuando Pedro hace mención al amado hermano Pablo, ¿sí? En sus cartas dice, hay algunas que son difíciles de entender, pero en los escritos, es decir, esa palabra habla de escritura, habla de instrucción, es decir, que ya también cuando estaban ya los discípulos de Cristo, y ahí ya había en las cartas también ya de Pablo circulando, también se basaban en la palabra de Dios, porque toda la escritura, ¿sí?, es inspirada, soplada por Dios y es útil
para corregirnos, para redarguirnos, ¿sí? Para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, toda la palabra, y dice, tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien en poder atenderla, amén, en poder prestar oído, en poder escucharla, amén. Así que toda la palabra, ¿sí? Toda la Biblia es palabra de Dios, estos 66 libros, amén, que en el canon así también el Señor lo permitió. Entonces, no solamente es basarnos en un lado o en el otro lado, amén, y no caer en doctrinas erradas, sino que toda palabra, toda la escritura es palabra de Dios. Y todo esto nos lleva ¿a qué? A que podamos nosotros guiarnos por el Espíritu, porque la palabra, la Biblia, no es un libro más, no es un libro más, sino que es palabra de Dios y se le interpreta en el Espíritu, no solamente en la letra. Así como el cuerpo sin espíritu, dice, no hay vida, amén, dice Santiago. Entonces también así vemos también la raíz de todo lo que es escrito para nuestra enseñanza, y lo vamos aplicando como lo hacía nuestro Señor Jesucristo en el cumplimiento, lo que significa en el Espíritu, las sombras, las tipologías y todo ello. Entonces es bueno que nosotros nos basemos en toda la Escritura, en toda la palabra de Dios. Y este Salmo 119 habíamos dicho que es el capítulo más extenso, amén, y está bien estructurado en un acróstico de 22 estrofas, cada uno de 8 versículos, amén, y el Señor nos dé la gracia de poder estudiarlo cada semana, estos 8 versículos. Y estos 22 letras, dijimos, son las letras del alfabeto hebreo, amén. Y todo lo que vayamos compartiendo es para que el Señor vaya moldeando nuestras vidas, amén, y podamos nosotros también tener ese carácter de Cristo, su conducta, amén, crecer según la cabeza, según Cristo, amén. Entonces también dijimos que Dios en ningún momento va a menospreciar lo que ha hecho, y no es bueno que nosotros menospreciemos la ley, si no, no estamos entendiendo el Espíritu de Dios. Dios nunca va a menospreciar, dijimos, lo que salió de Él, porque la ley de Dios habla de la santidad de Dios, y eso siempre está vigente. Esas cosas se han escrito, dice, para amonestarnos, amén, para que no caigamos en los mismos errores, en incredulidad, en murmuración, en avaricia, en idolatría. Todo está escrito para nuestra enseñanza. Ahora bien, la ley está abolida como pacto, pero el espíritu de la ley, que es Cristo, cumplida en Él, eso sí está vigente, ¿sí? Las letras están abolidas, pero el espíritu está vigente, porque Dios nos sigue hablando a través de toda la Escritura, amén. Y la ley es el tipo y Cristo es la realidad cumplida. El fin de la ley es Cristo, dice la palabra de Dios. La ley ha sido un ayo, amén, para llevarnos a Cristo. Ese ayo habla de un significado pedagogos, o de donde viene pedagogía, que habla de instructor de niños, que nos ha llevado a Cristo, amén, para que podamos nosotros crecer ahora en Cristo, en tener toda la plenitud, amén. Ok, entonces vamos a ir viendo. Leamos por favor los primeros 8 versículos. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hoy vamos a ver la primera letra del alfabeto hebreo en estos 8 versículos, que es la palabra Aleph, que hace mención a principio. Pero es bueno también sentar unas bases. En este salmo, utiliza una serie de términos para la revelación del pacto de Dios. Y esos términos vamos a ir viendo a la luz de todo el salmo. Por ejemplo, cuando se habla de ley, en hebreo es la palabra Torah, que significa instrucción, Luego está la palabra testimonios, que vamos a verlo y lo hemos leído, que en hebreo es edot, que significa, o es decir, lo que Dios declara solemnemente su voluntad. Estatutos, que en hebreo es kukin o kukot, es decir, lo que el juez divino ha establecido. La palabra mandamientos en hebreo es mitzvot, que es decir, lo que el juez divino ha dictaminado que es correcto. Y la palabra, ¿sí?, con mayúscula, en hebreo es imrab y dabar, que significa lo que Dios ha hablado. También se hace mención a la palabra guardar, que en hebreo es shamar y natzar, que significa prestar cuidadosamente, ¿sí?, atención.
Y la palabra caminos en hebreo es derek y oraj, que habla de calidad moral y orientación de su vida, es decir, reflejar el carácter propio de Dios. Sus instrucciones son justas, verdaderas y muy fieles. Amén. Y eso nos va a ayudar a poder entender también este pasaje y toda esta serie de enseñanzas que en estos tiempos lo necesitamos. Amén. En los tiempos malos necesitamos fortalecernos de la palabra de Dios, no solamente en tiempos malos, en todo tiempo. Este Salmo 119 me gustaría leerlo en esta nueva traducción viviente, por favor. Dice así la palabra de Dios. Dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Amén. Dice las cartas de Juan. Amén. Dice que si amamos, dice, debemos guardar los mandamientos. Y el que no guarda los mandamientos, el que no cumple los mandamientos, el tal es mentiroso, dice la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesús, al convertir el agua en vino, nos vino a mostrar la pureza de su ley, cuando todo lo habían distorsionado, mandamientos de hombres, fariseos, escribas, y pues todos malinterpretaron la palabra. Aún hoy en día, basándose en libros, basándose en comentarios rabínicos y no guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Por eso que el Señor Jesús vino a enseñarnos, y te animo que leas el Sermón del Monte, Mateo 5 al capítulo 7. Ahí está un resumen de cómo podemos nosotros también cumplir los mandamientos de Dios en el espíritu correcto, en el espíritu de Cristo. Y el Señor ahí te va a abrir el entendimiento. Amén. Amén. Sigamos. Entonces ahí dice: bienaventurado, felices, dichosos. Amén. Y sabemos que una persona realmente es feliz cuando Dios le colma de favores. Y dice Efesios que ya si el Señor ya nos ha colmado de bendiciones, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego habla de los perfectos de camino, habla de los íntegros, los rectos. Dice el Salmo 33:3, en los íntegros, dice, es hermosa la alabanza. Cuando nuestro corazón es íntegro en lo que decimos, lo que profesamos y lo que también vivimos, integridad en todo, es hermosa la alabanza cuando hay integridad en nuestras vidas. Y el Salmo 15 también dice ahí: ¿quién subirá al monte de Jehová? Sí, los limpios, dice, de corazón, de que manos limpias, el que no ha dado, dice, el que no se ha desviado a lo malo, a usura, a corrupción y todo ello. Entonces te animo también a que leas este pasaje, ¿ok? De que habla del carácter de Cristo, amén, de ser recto, de ser íntegro, buscarlo de todo corazón. Eso también dice Deuteronomio 4:29. En el verso 5, mira el ferviente deseo del salmista cuando dice: oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Dice la palabra de Dios que los pasos del hombre son ordenados por Dios y Él aprueba su camino. Amén. El deseo ferviente de decir, así como el salmista: Señor, yo deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos, de tu palabra. Amén. Una vez Charles Spurgeon dijo: si somos ciudadanos del cielo, hagamos que nuestra conducta sea consistente. Wow, muy profundo, ¿verdad? Lo que decimos o lo que oímos, no ser oidores, y en eso va la palabra, sino hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores. Amén. Debe estar, nuestros actos deben ser reflejo de la palabra de Dios, y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Luego en el verso 7 habla de estar en constante gratitud, y me gusta cuando termina este verso 7, el verso 8 dice: por favor, no te des por vencido conmigo, le dice el salmista. Vamos a Santiago, por favor, ya entrando en tema, Santiago 1:19. Leamos, por favor, este pasaje. Santiago 1:19. Dice así la palabra de Dios: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Dice ahí la palabra de Dios. Amén. Es como un espejo. Amén. Para mirarme. Si bien, por ejemplo, podemos ver acá que la ley no quita el pecado, pero sí revela el pecado. Dice ahí que la palabra es un instructor que nos lleva a Cristo, pero también dice por la ley, también me ha hecho ver el Señor que soy pecador, que he transgredido, ¿sí?, la ley de Dios. Amén. Entonces la ley es un espejo, pero el espejo no quita las manchas, pero sí te la muestra. Amén. Porque únicamente a través del espejo de la gloria de Dios se ve lo que es el hombre. Amén. Y vemos ahí, el único que quita el pecado del mundo es la sangre de Cristo, es el Cordero, amén, de Dios, Jesucristo, amén. La ley no quita el pecado, por eso que dice Romanos también 8, que fue débil, por eso que Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para poder quitarnos, dice, para poder vencer la muerte, amén, y así darnos a nosotros vida y vida eterna, para poder destruir el pecado, amén, haciéndose pecado, porque si nosotros hemos transgredido la ley perfecta de Dios, tenía que venir aquel, ¿sí?, verbo hecho carne, la ley, ¿sí?, perfecta, que es Cristo, para poder también salvarnos de lo que habíamos nosotros quebrantado. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, dice también la palabra de Dios, que nos convence de pecado, justicia y juicio. Y su palabra nos redarguye. Por eso es un espejo. Cuando vamos a la Escritura, por eso dice Juan 3, que los que aman todavía las tinieblas no quieren venir a la luz para que sus obras sean reprendidas, ¿no? Rehusamos venir a la luz, rehusamos estudiar y escuchar la palabra de Dios porque nos confronta y nos hace ver lo mal que nosotros estamos. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, estoy leyendo otra versión, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Es un espejo cuando vamos a la palabra que nos hace ver lo que está mal. Por eso ahí dice ahí el texto de Santiago, el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, eso es necedad. Cuando te ves al espejo y no quieres reconocer que ahí hay una mancha, pero que tienes que hacer algo, tienes que actuar, ¿ok? Por eso dice que la palabra es la que nos hace dar cuenta qué está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Es decir, los que no son hacedores de la palabra, sino solamente oidores, son culpables de un autoengaño peligroso y potencialmente mortal. Las personas que solo escuchan la palabra se engañan a sí mismas. Y ahí cuando habla también la palabra justicia, en este texto de Santiago, el uso que se da de esa palabra es de conducirse en la vida según la voluntad de Dios, conforme a sus estándares. Por eso el salmista del Salmo 119 estaba muy consciente de poder, sus acciones sean un reflejo de sus estatutos, de sus enseñanzas, ¿ok? Oír la palabra sin actuar en consecuencia es engañarse a uno mismo. Mientras que el oír que conduce a hacer la palabra es una bendición, por eso que te hace bienaventurado. Amén. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Esa es la respuesta adecuada a la palabra de Dios. No solo al Evangelio, sino a toda la Escritura. Ahora bien, cuando dice considerar un espejo el rostro natural y después olvidar cómo era, demuestra necedad de examinarse en el espejo de Dios, que es la palabra implantada. Y luego pues no actuamos en consecuencia. Cuando hay imperfecciones, cuando vemos al espejo que hay imperfecciones, pues el sentido común es que debemos hacer algo, ¿sí? Ese es el sentido común. Por eso muchos no quieren venir a la luz, eso dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene
a la luz, amén, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando luego habla en el versículo también 12, dice ahí la ley de la libertad, amén. Ahí en Santiago, la ley y la palabra son dos maneras distintas de describir una misma realidad. La palabra de verdad hace referencia al Evangelio de Cristo y cuando hace mención la ley se refiere a la ley del Antiguo Testamento, interpretada y cumplida en Cristo, porque la ley de Dios es buena, amén, es santa, es justa, eso dice Romanos 7:14, pero no tenía el poder en sí misma de conseguir que los pecadores pues se acerquen a Él, es decir, librarnos del pecado. Nunca ha podido la ley hacer eso, solamente Cristo es quien quita. En el Antiguo Testamento la ley y todo lo que mostraba que era una sombra era solamente con sacrificios aplacar la ira de Dios, nada más, ¿sí? Solamente apaciguaba la ira de Dios, cubría el pecado, pero ahora en Cristo su sangre nos ha quitado totalmente el pecado del mundo, amén. Por eso bendito sea Dios, como dice la palabra, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, amén, nuestro Señor, amén. Entonces, vamos avanzando, por favor. Entonces, la ley del Antiguo Testamento no liberaba al pueblo de Dios, sino que lo esclavizaba, ¿ok? La ley se convierte en la ley de la libertad cuando va unida a la palabra del Evangelio y al poder del Espíritu Santo para cambiar los corazones. 2 Corintios 3, 1 al 18, habla muy bien acá de que seamos vivos reflejos, amén, de que seamos nosotros vivos reflejos de la palabra, porque somos cartas expedidas, es decir, somos cartas de presentación a los demás, reflejamos a Cristo, reflejamos a la palabra, y cuando nosotros vamos a la palabra y el Señor nos habla, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Por eso termino leyendo este pasaje del Salmo 119, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Amén. Puedo yo ir comparando ahí mi vida con la palabra de Dios y ver, y el Espíritu Santo me redarguya, me corrija lo que está mal en mí y poder cambiar y pedir al Señor, ayúdame a cambiar, a poder cumplir tu palabra, poder ser obediente. Amén. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Puede hacer ese ferviente deseo de nuestras vidas también al Señor y decirle, Señor, no te des por vencido conmigo. Ayúdame, Señor. Amo yo tu palabra. Amo, Señor, tu palabra. Ayúdame a poder también ser obediente a lo que tú me dices. Porque cuando somos obedientes, no solamente somos oidores, sino hacedores de la palabra, somos bienaventurados, dichosos, felices. Amén. En los íntegros es hermosa la alabanza. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor amado, mi Dios, que cuando vamos a tu palabra, Señor amado, mi Dios, vamos, Señor amado, y nos miramos en el espejo, Señor, y nos haces mostrar, Señor, nos muestras lo que está mal, Señor, para que podamos cambiar. Quita de nosotros la necedad, ayúdanos a recibir tu palabra con mansedumbre, Señor, y ayúdanos a ser transformados de gloria en gloria, Señor amado, mi Dios, así como por un espejo, dice tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor, a ser transformados, mi Dios. Tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, y nos anime, Señor amado, mi Dios, no solo a ser oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor, y seremos bienaventurados en todo lo que hagamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.